¿Alguna vez has estado ante algo tan maravilloso que en lugar de entenderlo sentiste que hacía falta una pieza, como que era un rompecabezas con partes faltantes, como si la belleza que está frente a ti hablara en un idioma que aún no sabes descifrar? Siempre se nos dice que el arte debe de ser comprendido, que lo que vemos debe reflejar algo evidente, pero existen obras que no se explican de inmediato, que se deslizan en nuestro universo de manera silenciosa, no porque sean difíciles o confusas, sino porque son tan novedosas que parecen venir de otro tiempo, de otro plano, de otro tipo de conocimiento. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Hilma af Klint, una mujer que afirmó que sus obras no le pertenecían del todo, que eran mensajes, visiones, casi revelaciones. Una mujer que pintó desde lo invisible y que con ayuda de un aquelarre femenino que pretendía transgredir los límites de su realidad, creó un arte nunca antes visto. Un arte que desde el inicio no fue creado para ser comprendido en su presente, sino más bien para ser comprendido por nosotros, por ti, por mí, para un futuro que para entonces aún no existía. Hola, yo soy Pilar, la fundadora de Art by Pilar, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta cada uno de ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Así que ponte muy cómodo, muy cómoda, porque en el chismecito artístico del día de hoy vamos a hablar de una artista que estuvo dispuesta a mirar muy lejos, de hecho más allá de nuestro mundo material, para acceder a una forma diferente de ver, que le permitiera percibir la existencia de una manera extraordinaria, para después plasmarla en lienzos inmortales que nos siguen asombrando una y otra vez. Hilma af Klint nació en 1862 y fue la cuarta de 5 hermanos de una familia bien acomodada de Suecia. Desde joven mostró un temperamento inquieto y un gran talento, por lo que su padre apoyó el ingreso de Hilma cuando tenía 20 años a la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, una institución de gran prestigio que coincidentemente acababa de abrir sus puertas a mujeres. La verdad, le fue bastante bien, aprendió cuanto pudo y tuvo tanto reconocimiento que se le otorgó un taller en una ubicación privilegiada en el barrio más concurrido de Estocolmo. Pero aquí vienen dos cosas interesantísimas. La primera es que, ante el mundo, Hilma no era esa pintora locada por la que quizá la ubicamos. Ella era en realidad una paisajista y retratista. Pintaba por encargo y realizaba minuciosos dibujos botánicos. Era una artista figurativa en toda la extensión de la palabra. Y aquí un paréntesis: cuando escuches o leas esta palabra de figurativo, figurativa, estamos hablando de un arte que representa figuras y objetos de manera reconocible, que figura algo. Y su contraparte es lo abstracto. Precisamente el segundo punto referente a Hilma, porque la artista, escondida entre las sombras, creaba un arte fuera de toda lógica. Y fuera de toda lógica entre comillas, porque ella estaba convencida de que nadie entendería esas pinturas y la juzgarían sin realmente tratar de entender sus cuadros. Pero esta abstracción no fue fruto neto de su mente, o al menos así lo declaró ella, porque todas esas pinturas llenas de símbolos y colores fueron visiones enviadas desde el más allá. ¿Y cómo llegaron hasta ella? Pues a través de sesiones espiritistas. Desde su adolescencia, Hilma se convirtió en una asidua de los movimientos místicos y de las sesiones espiritistas que fomentaban las ideas espirituales y metafísicas. Muchos le atañen este gusto tan inquietante del artista a la trágica pérdida de su hermana cuando Hilma tenía 18 años. Desde entonces siempre estuvo buscando maneras de reencontrarse con ella, de poder transgredir las barreras del espacio para poder entablar comunicación, pero entre esa búsqueda insaciable por obtener dicho contacto, un buen día llegó a su vida la teosofía. Y a partir de entonces su vida y su visión cambió radicalmente para siempre. Así que entremos en materia y comencemos a charlar sobre el ya bien conocido contexto. Porque para comprender el arte abstracto tenemos que partir del pilar de esta nueva concepción artística, lo espiritual. Y a su vez, para entender lo espiritual tenemos que situarnos en un momento muy particular, el día en que Charles Darwin publica El origen de las especies.
No te me alteres, ya sé que me vas a decir con justa razón qué tiene que ver Darwin con el arte abstracto y tantito más con Hilma. Pero la verdad, tiene todo que ver. Pero tenemos que ponernos en modo científico para entrar de lleno en este contexto. Verás, cuando Charles Darwin publica su estudio titulado El origen de las especies en 1859, para no hacerte el cuento largo, Darwin termina transformando la biología y todo lo que se conocía de ella hasta entonces. Este estudio sacude profundamente las certezas de nuestro origen y evolución y a la vez tambalea las concepciones espirituales y religiosas sobre nuestro origen. Con Darwin, el ser humano deja de ocupar un lugar fijo en la creación divina y pasa a formar parte de un proceso evolutivo. Y esta idea abre una grieta, porque si ya no hay una verdad absoluta, entonces el sentido de nuestro mundo debe buscarse en otro lugar. Por esos mismos años aparece otra figura clave, Alfred Russel Wallace, quien a pesar de compartir los ideales de la teoría de la evolución de Darwin, se resiste a reducir la existencia a algo puramente material, porque para este sujeto, para Wallace, la conciencia humana, es decir, la mente y el alma, no podían explicarse solo por selección natural. Entonces Wallace, con este choque de ideales polarizantes, comienza a construir alrededor de esa tensión la necesidad de reconciliar ciencia y espíritu. Ahora, seguimos con el contexto. Estamos en pleno siglo XIX, una época en la que el mundo se estaba reescribiendo, reconfigurando, un tiempo en el que todo estaba cambiando y en donde la ciencia ocupaba el papel protagónico. Los rayos X, las ondas de radio, el telégrafo, la electricidad, la medicina, los descubrimientos estaban a la orden del día y lo desconocido, como esa fuerza capaz de cambiar el mundo, formaba parte del día a día. Y es aquí donde el espiritismo cobra fuerza, porque en este contexto de ciencia sobre religión aparece una especie de vacío, ya que si la religión ya no responde a la razón de nuestra existencia, pero la ciencia tampoco puede explicar cuestiones como la conciencia, el alma o lo que ocurre después de morir, ¿hacia dónde se debía de mirar? ¿Qué es lo que se debía tomar por cierto? Las sesiones espiritistas, por tanto, comienzan a ofrecer algo muy poderoso para la mentalidad del siglo XIX, la posibilidad de experimentar lo invisible. Y para esa misma sociedad, fascinada por los avances tecnológicos, la idea de comunicarse con los muertos no parecía tan descabellada, sino casi una extensión de su misma lógica. Y es justamente en este cruce científico donde nace la Sociedad Teosófica. Esta curiosa sociedad fue fundada por Elena Petrovna y proponía que todas las religiones comparten una verdad profunda y que el universo está atravesado por planos invisibles, accesibles a través de la intuición, la meditación o el desarrollo espiritual. Es decir, no era un pensamiento que rechazaba la ciencia, simplemente pretendía ampliarla aceptando que lo invisible no agota o demerita lo real. Es por ello que, pese al prejuicio propio de la época, estas sesiones espiritistas no se percibían necesariamente como irracionales, sino como intentos legítimos de explorar otras dimensiones de conocimiento. Hilma af Klint se forma exactamente en este clima. Comenzó participando en sesiones espiritistas externas y poco después creó su grupo, uno conformado por ella y 4 amigas más que decidieron nombrarse The Fem, que traducido del sueco significa las 5, en donde se reunían cada viernes para echar el chismecito, tomar té, comer pastelitos y celebrar sesiones de espiritismo. Cada viernes estas mujeres rezaban y luego se tomaban de las manos en un círculo para invocar a lo que ellas denominaban los altos, a través de un intermediario celestial que tomaba el cuerpo de una de las presentes y que ellas llamaban el medium designado de la noche. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque ellas transcribían sus sesiones. Hilma y sus amigas dejaron una enorme cantidad de cuadernos, diarios y escritos que no eran simples notas personales, sino registros sistemáticos de sus sesiones espiritistas y en muchos casos del significado de los cuadros que crearon en consecuencia. De hecho, este tipo de ejercicio que realizaban las 5 es el antecedente directo de lo que después se le llamaría arte automático o automatismo psíquico, que es un método de producción artística que permitía liberar los impulsos del subconsciente sin intervención del consciente. Y en realidad fue bastante usado, principalmente en el surrealismo, con la intención de suprimir el control racional en la creación de una obra y dar pie a un arte sensorial que explorara todo lo inexplorado que habitaba dentro de la mente humana.
Ay, perdón, ya me desvié, pero es un tema interesantísimo y vale la pena mencionarlo, porque este ejercicio de escritura, en donde estas mujeres anotaban con lujo de detalle los mensajes de sus guías espirituales, y que además mantuvieron durante años, es lo que nos ayuda a entender el arte que vemos expuesto en museos como el Guggenheim de Nueva York o el Moderna de Estocolmo. De hecho, en respuesta a este llamado espiritual, Hilma produjo 193 obras de arte entre 1906 y 1915, y entre estos años Hilma crea una serie conocida como los 10 más grandes, una serie de 10 pinturas con símbolos abstractos que reflejaban curiosamente la evolución del ser humano y el ciclo de la vida, desde la niñez hasta la vejez. 2 dedicados a la infancia, 2 a la juventud, 4 a la edad adulta y 2 a la vejez. Todos con mensajes codificados que expresaban la relación entre el ser humano y el cosmos, entre el ser humano y la naturaleza, y entre seres humanos sin más. Y aunque Hilma siempre aseguró que las fuerzas sobrenaturales eran las que pintaban directamente a través de ella, que ella no era más que un canal, no podemos negar la maravillosa trascendencia técnica y conceptual que tuvo Hilma al crear estas obras. Ahora, esto desacredita directamente su obra, su autoría o su legitimidad como mente maestra dentro del campo pionero del arte abstracto. Se ha discutido, no te voy a mentir. Pero objetivamente, ¿en dónde está el problema en que Hilma afirmara que su inspiración provenía de inteligencia superior? Hilma vivía en una época en donde las fuerzas invisibles le daban sentido y de hecho le siguen dando a nuestro mundo. La gravedad, la radiación, las composiciones atómicas. Hilma fue una mujer de su época que actuó conforme a los estatutos en boga de su tiempo. Sin embargo, ella fue más allá, estuvo dispuesta a ver incluso aún más lejos de nuestra realidad. Hilma partió del espíritu, de la noción de que tenemos un cuerpo que lo resguarda. Las obras de Hilma proponen que nuestra existencia se compone de dualidades, mente y cuerpo, hombre y mujer. Y de hecho, de eso van los símbolos que vemos en sus lienzos. El color azul en su obra es femenino, el amarillo es masculino y la unión de ambos es verde. Y a la vez, estos 3 colores son los colores fundamentales de la vida: agua, luz y tierra. Nuevamente, temas que trascienden nuestra lógica, pero que no están para nada peleados con nuestra realidad. Ahora, si Hilma comenzó a pintar arte abstracto en 1906, 4 años antes de que Kandinsky se proclamara en 1910 el primer pintor abstracto, ¿eso la convierte en la verdadera pionera abstracta? Técnicamente, sí, eso es lo que se dice, aunque hay unas cuantas objeciones. La primera, el arte de Hilma generaba signos que de manera individual y conjunta conformaban una especie de códigos, con mensajes, con verdades. Y el círculo abstracto, conformado por Kandinsky, Mondrian y otros más, elaboraban un arte conscientemente no representativo, un arte sin referencias y sin cabida directa a la interpretación. La segunda objeción recae en otra mujer, Georgina Houghton, una pintora de la Gran Bretaña victoriana que pintó acuarela, también inspirada en sesiones espiritistas, pero 30 años antes que Hilma. Así que si las pinturas dadas como resultado de mediaciones espiritistas son el verdadero rumbo pionero del arte abstracto, quizás sea Georgiana quien se lleve el título de precursora. Pero en el podcast del día de hoy no venimos a jalarnos del cabello para resolver estas dos cuestiones, ni para determinar quién fue el primer artista abstracto y quién no. Estamos aquí para hablar de la calidad y complejidad pictórica del arte de Hilma af Klint. Una obra que, fuera como fuese, no se limitaba a adelantarse a la abstracción, sino que proponía otra forma de conocimiento, una que no pasa únicamente por la razón, sino por la intuición, la conexión y la experiencia interior. En ese sentido, la obra de Hilma no es un conjunto de simples cuadros, es todo un lenguaje que hace posible una nueva forma de ver lo que no se puede ver. Porque Hilma no estaba pintando lo que veía, sino lo que creía que el mundo, en su dimensión más profunda, realmente era. Yo soy Pilar, este fue el podcast Chismecito Artístico y aquí termina nuestro 4º episodio. No olvides observar, incluso más allá de lo visible. Y antes de despedirnos, permíteme recordarte que el arte no es aburrido, que la historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.